hay lugar a dudas, hermanos, que lo que nos ha presentado este libro, esta carta, acerca de este nuevo pacto en Cristo Jesús, y que es un pacto mejor que el antiguo pacto que tenía el pueblo de Israel. Hemos visto y hemos sido animados a perseverar a través de este libro en la carrera de la fe, mirando hacia atrás, mirando todos los que ya lo han hecho antes, todos aquellos que perseveraron hasta el final de su vida en esta fe, abrazándola, aceptándola y caminando con Dios. Hemos visto la bendición de aceptar la disciplina de Dios, porque al aceptarla, ¿qué crees? Dios nos recuerda, somos hijos amados. Y en esa disciplina Dios está santificando nuestras vidas a través de ella. El día de hoy veremos la posición que tenemos dentro de toda la creación y que Cristo nos ha dado a través de este mejor pacto. Pensando precisamente en esta mejor posición, quiero hacerte reflexionar un poco acerca de esas personas que hacen esfuerzos por llegar a la cumbre de una montaña. Obviamente, nosotros no estamos cerca de ninguna montaña grande, significativa, ¿verdad? Pero sé que has visto en la televisión, algún documental, en alguna parte, has visto, todos hemos visto, tal vez hemos subido no una montaña muy grande, pero sí algo que nos permite tener una visión mucho más lejana de lo que está a nuestro alrededor. Personas hacen esfuerzos gigantescos por subir montañas, por llegar a esa cumbre. Es algo especial para ellos, ese esfuerzo que hacen para llegar. De hecho, si lo piensas un poco, regularmente en todas esas montañas hay lugares donde las personas pueden orar o buscar tener un tiempo de búsqueda de su creador, o algunos no lo ven así, pero a final de cuentas representa algo especial en cuanto a reconocer que hay alguien que está por encima de nosotros. Las personas que han llegado ahí a pesar de los esfuerzos, cuando han podido tener esa vista, respirar ese aire, que entre más alta es la montaña tiene poco oxígeno, pero bueno, el aire es limpio, es puro, no tiene contaminación. Pueden describir como un momento y un lugar muy especial, estar en la cima de la montaña. De hecho, si lo piensas también, en toda la historia, el hombre siempre ha buscado subir cada vez más, acercarse al cielo, cada vez más. Porque ¿sabes qué? El mundo está en una posición caída. Hemos caído de la posición que teníamos al inicio en la creación, y es por eso que el hombre constantemente está buscando tener una posición más elevada, creyendo que al hacerlo se acerca más a Dios. El título del mensaje de hoy, hermanos, es una pregunta. ¿En la base de Sinaí o en la cumbre de Sión? Te lo repito. ¿En la base de Sinaí o en la cumbre de Sión? Esta pregunta yo ruego al Señor que tú la puedas responder para ti mismo a lo largo de este mensaje. Las dos secciones que veremos, solamente serán dos secciones, te van a ayudar a ver
¿Dónde es mejor estar? ¿En la base de Sinaí o en la cumbre de Sión? Y las dos secciones son: ¿estarás en temor o perdón? Versos 18 al 24 de Hebreos 12. Y la siguiente es: ¿estarás en juicio o gratitud? Versos 25 al 29 de Hebreos 12. Así que te pido que oremos. Señor, rogamos, como cantábamos hoy, que seas tú el que habla y prepara nuestros corazones, Señor. Rogamos que tu palabra hoy rompa todo escepticismo, todo corazón duro, todo aquello que nos estorbe para mirar la preciosa posición que tú nos concedes. Y que al mirarla con claridad hoy, Señor, al entenderlo a la luz de tu palabra, anhelemos esa posición, anhelemos ese lugar. Señor, yo me encomiendo a ti y encomiendo a mis hermanos, Señor, a tu preciosa palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿tienes Hebreos 12? A partir del verso 18 vamos a leer, verso 18 al 29. Si lo tienes, puedes seguirlo en tu Biblia, y si no, puedes también leerlo ahí junto conmigo en las pantallas. Dice el verso 18: porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La verdad central de este mensaje, aquello a lo que quiero persuadirte a abrazar, es a esto: los que aceptan a Cristo han recibido un reino inconmovible. Los que aceptan a Cristo han recibido un reino inconmovible. Y entonces veamos nuestra primera sección: ¿en temor o en perdón? ¿Cómo queremos estar
en esta vida? ¿Cómo queremos transitar esta vida? ¿Queremos transitarla en temor o queremos transitarla en el perdón? Los versos 18 al 21 nos están recordando la escena en el monte del desierto Sinaí, cuando Dios estaba entregando su ley a su pueblo 3 meses después de que había liberado a este pueblo de la esclavitud en Egipto. A los 3 meses de ser liberados llegaron al desierto de Sinaí, y ahí estaba un monte, y en la base de ese monte se asentó todo el pueblo, una multitud de personas que estaban alrededor del monte. Moisés recibió indicaciones diciendo que Dios quiere que ellos sean, que este pueblo sea su especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Dios quiere que sean para Él una nación santa, pero deben obedecer su voz. Este pueblo tiene que obedecer su voz, y el pueblo se compromete a esa obediencia. Por lo tanto, ellos debían prepararse para encontrarse con Dios. Porque el Señor dijo: al tercer día descenderé sobre el monte. Nadie puede subir, nadie, ni siquiera pueden tocarlo, sino solamente hasta que Dios lo indique con un sonido de trompeta prolongado. Al llegar el tercer día, hermanos, la imagen es apocalíptica. Truenos, fuego, humo, un fuerte sonido de trompeta ensordecedor. El monte se está estremeciendo. Es un temblor, no lo sé si 8, 9 grados de magnitud, yo no sé, pero de que está temblando, está temblando. Y todo va en aumento. Y entonces, mientras esa escena está sucediendo, Dios llama a Moisés. Sube a la cumbre. La imagen apocalíptica sigue, no ha cesado, los truenos no han parado, el fuego sigue viéndose, el temblor está presente. Y mientras eso sucede y Moisés sube a la cumbre, el Señor dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses aparte de mí, ni delante de mí. No te harás ningún ídolo, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta del pueblo ante esta imagen es la siguiente, hermanos. Mira lo que dice Éxodo 20, 18 al 19. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Temblaban de miedo porque reconocían haber quebrantado cada uno de esos mandamientos que Dios les estaba entregando. Y ante la imagen apocalíptica que estaban mirando, ellos sabían: vamos a morir, vamos a ser eliminados, porque hemos quebrantado sus palabras. Por eso no podían soportar el mandato. ¿Cómo podían seguir escuchando y al mismo tiempo sobrevivir ante esa imagen destructiva si ellos eran culpables? Y es ingenuo pensar que Moisés estaba ahí como un hombre muy valiente, que todo eso no le inmutaba, no le preocupaba. Él sabía que Dios lo había llamado. No, hermanos, Moisés estaba temblando también, porque él sabía que él también había quebrantado esa ley, las palabras de Dios. Él también era culpable, pero en ese momento era necesario un mediador entre Dios y el pueblo.
Y Moisés había sido escogido para ser ese mediador en ese momento, pero solamente como un anticipo. Él no era el mediador perfecto. Él solamente era una imagen, un tipo de un mejor mediador que estaba por venir. Así que, hermanos, este cuadro que acabo de narrarte y hacer mi esfuerzo por transmitirte la escena, es el cuadro en la base del monte Sinaí. Estos hombres están llenos de culpa y temor, escuchando la ley de Dios. Ahora, con esta imagen tan terrible, el Señor nos dice ahora, en este mismo texto, en su palabra: ustedes, en cambio, verso 22, ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Lo que ellos no podían hacer a causa de su pecado y el temor que les inundaba por ver la destrucción en la cumbre de ese monte, el Señor nos dice que nosotros sí podemos. Este libro nos ha dejado claro que a través de los siglos Dios entretejió en la historia de la humanidad y de su pueblo la llegada de un mejor mediador que este Moisés, al cual el pueblo quería escucharlo a él, prefería escucharlo a él que escuchar a Dios. Pero era necesario que llegara un mejor mediador. Un mediador que no estuviera subiendo a la cumbre y bajando al pueblo a darles las indicaciones de Dios, sino que este mediador nos acercara directamente a esa cumbre. Pero no la del monte Sinaí, sino a la de un mejor monte también, el monte Sión. Era necesario que este mediador viniera, y es necesario que solo por este mediador seamos acercados a este monte, a la cumbre de este monte, el cual es muy diferente a Sinaí. Como alguien dijo, el monte Sinaí está en el desierto, pero el monte Sión dice que es la ciudad del Dios vivo. El monte Sinaí, ahí en ese lugar se estaban hablando de cosas terrenales, leyes, instrucciones de cómo debían vivir su vida en esta tierra. Pero el monte Sión, dice el texto, que es la Jerusalén celestial. El monte Sinaí, solo a ese lugar solamente podía subir Moisés. Solamente Moisés pudo acercarse a la cumbre. Pero en el monte Sión, dice la palabra que se encuentra una innumerable compañía de miríadas de ángeles, se encuentra la asamblea, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En el monte Sinaí, ahí solamente estaba rodeado por hombres temerosos por su culpa. Eran culpables de quebrantar la ley y estaban llenos de temor. Pero en el monte Sión, dice la palabra, que están aquellos justos hechos perfectos. En el monte Sinaí, Moisés era el mediador.
Pero en el monte Sión, Jesús es el mediador. En el monte Sinaí, Moisés, si vas a Éxodo y lees, Moisés roció la sangre de los sacrificios sobre el pueblo. Pero en el monte Sión, la sangre que se ha sido rociada, ¿sabes cuál es? La sangre de Cristo, una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Dios recuerda la sangre de Abel porque fue la primera vez que se derramó sangre después de la caída a causa del pecado en Génesis 4. Un hermano matando a su hermano. Y sobre todo lo recuerda porque esa sangre, la sangre de Abel, clamaba a Dios desde la tierra: juicio, castigo para el culpable. Castigo para Caín, juicio para Caín. Y de hecho, si lo piensas, toda la sangre derramada sobre el mundo entero a través de toda la historia, lo único que clama es lo mismo: juicio para los culpables, para aquellos que osaron derramar sangre sobre la tierra. Pero no es así con la sangre rociada de Cristo. Pues su sangre, la sangre de Cristo, es la única que fue derramada sobre esta tierra, pero en lugar de clamar por juicio y por castigo para los culpables, ¿sabes qué? Esta sangre está clamando perdón para los culpables. Dios intencionalmente muestra la imagen de la cumbre en el monte Sión para que nuestro deseo sea abrazar en fe a Cristo como nuestro mediador para poder estar ahí en esa cumbre. Y si aún tienes dudas de quiénes son todos los que están en el monte Sión, todas las palabras que han sido usadas, los términos, las miriadas de ángeles o la asamblea general, la iglesia de los primogénitos o los justos hechos ya perfectos, por favor, lee conmigo Apocalipsis 21, 2 al 4. Y mira lo que dice Apocalipsis. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, esta asamblea e iglesia de los primogénitos y los espíritus de los justos hechos ya perfectos, ¿sabes quiénes son? Somos nosotros, iglesia. El pueblo de Dios, la iglesia que es la novia de Cristo, los cristianos de todo el mundo y de toda la historia. Pero no porque esta realidad, como nos lo está anunciando Apocalipsis, que es algo que llegará a su plenitud en el futuro, no porque esta realidad va a llegar a su plenitud en el futuro, no podemos disfrutar hoy de ella. Lo estamos haciendo en este momento, porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo está en el interior de cada cristiano, de cada creyente, y trae a nuestra vida esas bendiciones del monte Sión. Así que, iglesia, deberías de mirar menos en el plano terrenal y pensar: bueno, pues yo estoy en la costa, aquí qué montaña hay, lo más alto que hay es ahí el Conalep, o no sé, allá, ¿cómo es? La Toriz en Guacamayas, la parte más alta, si no me equivoco. Bueno, no pienses que estás
que estás muy lejos de esa cima, porque esta realidad es una realidad espiritual. Y en la segunda sección vamos a ver que es mejor una realidad espiritual que una realidad terrenal. Así que veamos precisamente la segunda sección. ¿Cómo estaremos? ¿En juicio o gratitud? ¿Cómo viviremos hacia el final de nuestra vida? ¿Viviremos expectantes de un juicio que está por llegar? ¿O viviremos en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros? Dice el verso 25: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Ese pueblo en el desierto, a la base del monte Sinaí, no quiso escuchar a Dios. Prefirió que Moisés hablara las palabras de Dios con ellos. Pero ¿sabes qué? Aún así, aunque ellos escucharon a Moisés, no escaparon de las consecuencias por rechazar los mandamientos que Dios dio a través de Moisés. Los mandamientos que Moisés les estaba entregando, pero que venían de parte de Dios. Y si vas a Éxodo y lees, vas a mirar cómo, a pesar de que recibieron estas instrucciones, esta ley, no te harás ídolos, no tendrás otros dioses delante de ti. ¿Qué crees? Que cuando Moisés estaba mucho tiempo en esa cumbre, en esa montaña, en ese monte de Sinaí, y ellos se desesperaron, ellos querían algo palpable, ellos querían ver algo, no querían estar así. ¿Y sabes qué hicieron? Un becerro de oro. Todos juntaron aretes, esclavas, cadenas, lo que tenían, los fundieron, hicieron un becerro de oro. Ese era su Dios que los había sacado de Egipto, lo cual encendió la ira de Dios y estaba por destruirlos a todos, absolutamente a todos, y solamente quedaría vivo Moisés. Pero este que iba a quedar vivo es el único que intercedió para que no murieran. Un mediador intercediendo para que el pueblo no fuera destruido. Pero aún así Moisés, aunque intercedió por ellos, él dijo: ¿quiénes están con Dios? ¿Quiénes verdaderamente están con Dios? Vengan para acá. ¿Y sabes quiénes fueron? Los levitas. Se acercaron. Y esos levitas recibieron una orden en ese momento: vayan entre el pueblo, y a todo aquel que quiere perseverar en rechazar a Dios, todos los que quieren perseverar en su pecado, prefieren al becerro que al Dios que les ha hablado desde la cumbre de la montaña, sin importar si son sus hermanos, si son sus hijos, mátenlos a espada, acaben con ellos. Ese día murieron 3,000 personas. Y te dije hace un momento que una realidad espiritual es mejor que una terrenal, y en un momento vamos a ver por qué es eso. Pero a la luz de esto debemos entender que así como es mejor también una realidad espiritual, ¿sabes qué? También trae mayores consecuencias. También trae más graves consecuencias sobre los que rechazan esa realidad.
Si somos los discípulos de Cristo, Él intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios y nos da su palabra, hermanos, semana con semana, utilizando hombres imperfectos, débiles, que fallamos igual que ustedes. Pero ¿sabes qué? Lo hace así para que la gloria sea absolutamente de Él. No es a nadie de los que nos paramos en este púlpito. La gloria es a Dios. Él es el que te da su palabra. Él es el que obra en tu corazón. Él es el que ha preparado este tiempo. Él es el que ha preparado las circunstancias, ha permitido y dispuesto que tú estés hoy aquí. Él es el que está obrando en nuestros corazones. Y si aún así, con todo esto, hay alguien que lo rechaza, ¿qué te hace pensar que esa persona puede escapar del juicio? Con todo lo que hemos visto, ¿qué te hace pensar si ellos no escaparon por escuchar solamente a Moisés? ¿Qué te hace pensar que nosotros escaparemos si rechazamos a Dios mismo? Aquel día el monte Sinaí estaba temblando violentamente por la voz del Señor, pero aún falta que nuevamente Él haga temblar con su voz. ¿Sabes qué? No el monte Sinaí, no, y no solamente la tierra completa, no, sino dice su palabra que Él va a hacer temblar la tierra completa y el cielo. Todo se cimbrará, todo lo que vemos y aún lo que no vemos en las estrellas que están fuera de nuestro alcance, y solo con la tecnología y los telescopios podemos ver, todo eso será desaparecido. Todo eso lo terminará el Señor, acabará con ello. Porque todo lo que es creado, hermanos, es movible. Así como llegó a existir por la palabra de Dios, por la misma palabra de Dios puede ser destruido. Y mira cómo lo dice, cómo lo expresa el verso 27. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. Y te aclara cuáles son las cosas movibles, como las cosas creadas. Todo lo creado puede ser removido, puede ser quitado, desaparecido, a fin de que ¿qué? Permanezcan las cosas que son inconmovibles. La palabra testifica en todas partes que Dios existe desde siempre y Él permanece para siempre. Dios es eterno, Él es inmutable, o sea que no cambia. Jesús es el principio y el final, como lo dice la Escritura, el alfa y el omega. Solo aquellos que no rechazan a Jesús son inconmovibles. Pueden permanecer para siempre. Así que ese juicio aún está por venir. ¿Cómo queremos avanzar el resto de nuestros días? ¿Con una terrible expectación de ese juicio? ¿O por el contrario, queremos ser de aquellos que han aceptado a este Jesús, su sacrificio y lo que nos ofrece, la posición que nos concede siendo inconmovibles en Él? Y si lo hacemos, entonces veamos cuál debe ser nuestra respuesta en lo que nos resta de nuestra vida. Deberíamos de vivir en gratitud, porque así lo dice el verso 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible,
O sea, Dios está atestiguando, ustedes lo que han recibido es un reino inconmovible. ¿Por qué? Porque es el reino que yo estoy formando y haciendo a lo largo de la historia y que en la plenitud de los tiempos será revelado. Entonces, si hemos recibido esto, nos dice Dios, demuestren gratitud. Muestren su gratitud. Porque ni siquiera como esos hombres que buscan escalar una montaña y decir, por mi esfuerzo llegué y por mi esfuerzo puedo tener esta posición tan elevada y mirar todo. No, a nosotros Cristo nos tomó y Cristo nos llevó al monte, a la cumbre. No fue tu esfuerzo, no fue mi esfuerzo. Tenemos una posición privilegiada en la creación porque Cristo nos la ha dado. Así que demuestren gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hemos recibido un reino inconmovible. La gratitud es la respuesta más lógica. Aún un ateo, si recibiera tanto bien, tendría que decir gracias. Gracias por todo lo que he recibido. Gratitud, hermanos. Gratitud eterna. Gratitud para servirle. Precisamente, el último capítulo de Hebreos nos va a decir cómo y en qué áreas debemos servirle. Pero lo que este capítulo quiere decirnos y que quede bien grabado en nuestros corazones es que lo que hagamos, lo hagamos con gratitud, con temor y reverencia. Así que, queridos hermanos, nuevamente, la pregunta para todos hoy es: ¿en dónde queremos estar? ¿En dónde queremos llegar? O al final de nuestras vidas, cuando el Señor regrese. En la base del monte Sinaí, una vida de temor y expectante del juicio que vendrá. Si Cristo no es aquel a quien deseas acercarte, a quien deseas servir, a quien deseas darle gracias por toda tu vida, entonces, lamentablemente tengo que decirte, te encuentras en la base del monte Sinaí. Solamente hay una expectación de temor y de juicio. Y aunque podamos decir, bueno, yo no tengo temor ahora, es porque aún falta que veas la presencia de Dios, que veas los truenos, que veas el fuego, escuchar su voz rugiente como de trompeta, señalando tus pecados y avisándote que el juicio está a la puerta para ti. Pero hay otro lugar, la cumbre del monte Sión,
donde hay perdón y vivimos agradecidos por la eternidad. También ahí podemos estar. A ese lugar solo se llega aceptando a Cristo. Para que Él nos lleve. Porque ¿sabes qué? Solamente los que aceptan a Cristo han recibido este reino inconmovible. Y es interesante que el último verso, el verso 29, nos recuerda algo, que aunque hayas aceptado a Cristo, debes vivir de manera equilibrada toda tu vida. Sí, ser parte de este reino inconmovible, vivir sabiendo que Cristo está clamando por nosotros, perdón, perdón, perdón para el culpable, y que servir en gratitud son grandes bendiciones. O sea, no lo haces con que te cuesta trabajo, no sirves porque tengo que quedar bien. No eres impulsado por esas cosas que impulsan a las demás personas. No, tu impulso, tu ánimo, tu combustible para servir es la gratitud por lo que has recibido. Y estas bendiciones que son tan grandiosas para nosotros, pero nunca debemos confiarnos, hermanos. Porque lee lo que dice el verso 29. Nuestro Dios es fuego consumido. ¿Sabes cuándo se va a revelar quiénes están en la cumbre del monte? ¿Sí? ¿Estás bien? Cuando Cristo vuelva. Ese día se va a revelar quiénes están ahí. Así que mientras tanto, en nuestro peregrinar, no olvidemos, caminemos gozosos, agradecidos por lo que hemos recibido, pero no olvidemos que a quien nos hemos acercado es al Dios que es fuego consumido. Así que sirvamos con gratitud, pero con reverencia. Señor, gracias te damos por recordarnos la posición que Cristo nos ha dado. En toda la creación, todo será sacudido, todo será culminado, todo quedará exterminado, pero lo único que permanecerá, Señor, lo único que no será removido, que seguirá ahí por la eternidad, somos aquellos que no te rechazamos, que aceptamos a Cristo, su sacrificio, su sangre derramada por nosotros. Gracias, Señor, por tan grande privilegio, por tan grande posición. Solamente tú recibes la gloria de todo lo que podamos hacer en nuestras vidas sirviéndote, Señor, porque tú eres el que nos ha dado el impulso y el combustible para hacerlo. En el nombre de Cristo, gracias.